Casi 40 años después de su muerte, Jules Briner sigue siendo muy querido por su papel del rey Mongkut en el emblemático musical El Rey y Yo. Eres una mujer muy difícil. Tal vez, Su Majestad. Aunque conocido por la tripulación como temperamental, las opiniones del público cambiaron gracias a las revelaciones de su hija sobre su vida privada. Acompáñenos a explorar los famosos papeles de Briner: vida personal, bisexualidad y relaciones discretas. Misterios de la vida temprana. A lo largo de su dilatada carrera, Jules Briner cultivó conscientemente un intrigante aire de misterio en torno a sus orígenes y sus primeros años de vida, a menudo hilando historias imaginativas que contradecían la realidad real. En las entrevistas, proporcionó relatos notablemente contradictorios, reclamando variados lugares de nacimiento exóticos como Mongolia, China, Suiza o Japón, y planteando diferentes orígenes familiares que van desde la aristocracia rusa a los gitanos, pasando por los artistas de circo. Cuando se le confronta por incoherencias, Briner declaró una vez imperiosamente que el común de los mortales solo necesita un cumpleaños. Esto personificaba sus calculados esfuerzos por embellecer sus raíces con mitos cautivadores, diseñados para tentar a los aficionados en los medios de comunicación, a los que a veces consideraba ingenuamente crédulos. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido más datos que revelan que Briner nació efectivamente como Yuli Borisovich Briner el 11 de julio, 1920, en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok, situada en el mar de Japón. Su padre, Boris, era de ascendencia suizo-alemana, trabajando como ingeniero de minas, mientras que su madre, Marusha, procedía de una culta familia artística rusa y trabajó como actriz y cantante. Así que, contrariamente a las leyendas autocreadas de Briner de tener mongol, japonés o linaje gitano, su verdadera familia pertenecía firmemente a la intelectualidad rusa de influencia occidental, con cierta ascendencia suizo-alemana a través de su abuelo paterno. De hecho, el abuelo suizo de Briner, Julius Briner, fue uno de los primeros hombres de negocios extranjeros que ayudaron a transformar Vladivostok de mera base naval zarista remota en un lugar atractivo, próspero y moderna ciudad portuaria comercial a finales siglo XIX. Julius llegó allí en 1873 para supervisar las nuevas operaciones de transporte marítimo tras trasladar su empresa desde Yokohama, Japón, a través del mar de Japón. Trabajó junto a otros inversores europeos, importando arquitectos occidentales para construir agradables edificios de piedra, park y puertos propios de una próspera ciudad internacional. Hoy, en honor a las contribuciones históricas de la familia Briner, una imponente estatua de bronce de Jules Briner se alza cerca de la casa frente al puerto donde nació Jules. Así que, mientras que Vladivostok representaba la frontera rusa situada a más de 4.500 millas de la bulliciosa, capitales europeizadas como St. Petersburgo y Moscú, las raíces de la familia Briner se remontan directamente a los intereses comerciales suizos del viejo mundo. El padre de Jules, Boris, abandonó a la familia en las tumultuosas secuelas de la Revolución Rusa cuando el muchacho solo tenía 7 años. A su madre, Marusha, emprendió un viaje extraordinario, trasladando al joven Jules y a su hermana Vera más de 500 millas al noroeste, a Harbin, Manchuria. Por 15, sin embargo, mayor inestabilidad causó Marussia, siempre la intrépida matriarca que protege a su familia, para desarraigar a sus hijos una vez más, que ahora se traslada de la Rusia del Pacífico a la brillante meca de las artes de París, años 20, Francia. Allí, resiliente Marussia consiguió matricular a Jules en el Liceo Moncel, uno de las escuelas más prestigiosas, educar a los hijos de la élite social y de la comunidad de expatriados europeos. Así, mientras el fantasioso Jules Briner hilaba más tarde nuevas e imaginativas historias de haber sido entrenado por monjes budistas o educado en grandes palacios mongoles para añadir intriga, la realidad de sus primeros años de vida estuvo marcada por una turbulenta agitación en medio de la desmoronada frontera rusa. Cambio cultural a través de la exposición al ruso, chino y francesas, y colorida herencia familiar oriental antes incluso de llegar a la edad adulta. Empresas cinematográficas y en fase inicial. Tras dejar la escuela prematuramente con solo 16 años, el políglota Jules Briner permaneció en la palpitante París en busca de oportunidades para actuar. Primero como guitarrista ruso en los clubes nocturnos de emigrantes de la ciudad. A continuación, el joven talento recibió tutoría teatral formal en Le Théâtre Maturin de París, sumergirse más a fondo en el oficio de actor. Durante esta experiencia escénica de inmersión crítica empapada de la tradición teatral parisina, Briner conoció fortuitamente a personalidades como el cineasta vanguardista Jean Cocteau
y el célebre pionero cubista Pablo Picasso. Interacciones dejando una impresión que, casi con toda seguridad, despertó aún más sus instintos creativos. También circularon rumores de una relación personal íntima entre Briner y Cocteau, alimentando ocasionalmente las especulaciones a lo largo de la vida del actor sobre el alcance de su sexualidad. También posó para retratos de frente para el célebre fotógrafo George Platt Lynes, que produjo fotografías en las que aparecían muchos artistas y escritores homosexuales. Pero Briner se mantuvo notoriamente discreto sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Protegió ferozmente su vida personal en medio de su posterior fama mundial. Todavía, durante estas primeras e inseguras noches parisinas como guitarrista ruso, emigrado convertido en aprendiz de actor, hizo gala de una vulnerabilidad poco habitual que le unió a otras personas procedentes de círculos artísticos euroasiáticos desplazados. En 1939, las perspectivas de continuidad como aprendiz de tramoyista se estancaron a medida que los nubarrones de la guerra se cernían sobre Europa. El emprendedor, Briner, de 19 años, siguió los pasos de su madre, Marussia, y emigró a Estados Unidos en busca de nuevas posibilidades, una vez más mostrando una notable resistencia, rompiendo los lazos con una vida familiar en la recién adoptada Francia. Marussia instaló hábilmente a su hijo en Nueva York, donde encontró la oportunidad de estudiar intensamente interpretación con su influyente compatriota teatral ruso, Michael Chekhov. La compañía de actores de Chekhov recorrió América desde Nueva York hasta el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Brenner perfeccionó sus dotes dramáticas entre 1941 y 1942, interpretando papeles de Shakespeare, como Petruchio en La fierecilla domada, que realzaron su talento. Esta temprana combinación de entrenamiento vital de Chekhov y oportunidades de realizar importantes papeles teatrales por todo Estados Unidos ha sido clave en su carrera. Acabaron por allanar el camino de Brenner hacia una mayor notoriedad gracias a sus primeras apariciones en Broadway, como en la producción de Noche de Reyes de 1942, seguida de una importante oportunidad como coprotagonista junto a Mary Martin en Lutzon, en 1946. Aunque en aquellos años no consiguió catapultar al joven actor al estrellato, estos papeles iniciales en Broadway supusieron importantes peldaños tras su ardua educación global. Y cuando los subsiguientes trabajos satisfactorios de actuación no fluyeron con facilidad, el siempre trabajador Briner mostró otra faceta de su talento, pasando sin problemas al floreciente trabajo de producción televisiva, incluyendo la dirección de los primeros programas de televisión, mientras aprendía el sistema de estudio de Saleux. En 1949, Briner consiguió un puesto fijo trabajando en la CBS junto a otros futuros directores de Hollywood como Sidney Lumet y John Frankenheimer. Encarnar al rey y Stardom. Tras luchar por ascender durante casi 15 años en el teatro modesto, televisión temprana, y moliendo los esfuerzos de autocultivo, la trayectoria profesional de Jules Briner cambió notablemente de rumbo a los 30 años, cuando en 1950 se atrevió a presentarse a una audición para el emblemático papel central del orgulloso rey Mongkut, en el nuevo musical teatral de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, El Rey y yo. Aunque la producción inicial estaba estructurada para mostrar al personaje de la institutriz inglesa Anna, de Gertrude Lawrence, enseñando a los hijos del rey más que examinando al propio gobernante, Briner respondió a algo complejo que percibió en el viaje del monarca para aceptar nuevas ideas tras años de obstinada resistencia al final. Briner se distinguió de otros candidatos por su extrema diligencia y su empeño en dominar los matices de este papel secundario. Se sumergió en el estudio de la historia tailandesa y las enseñanzas budistas, e incluso aprender a tocar los instrumentos de este rey desconocido, como la mandolina, capaz de rápidos fraseos staccato, haciéndose eco de las propias maquinaciones de Mongkut. Después de asegurarse el papel con esta devoción poco común, sin embargo, las críticas de la noche del estreno reconocieron la fascinante presencia escénica de Briner, pero valoraron el espectáculo en general con ambivalencia. Algunos de los primeros espectadores que percibieron una producción centrada aún en el papel secundario de Anna, de Lawrence, expresaron su descontento por su incómodo emparejamiento con el relativamente desconocido Briner. En una de las primeras actuaciones, un hombre descontento incluso lanzó su zapato a Briner en medio de la escena, golpeándole de lleno, gritando, ¡Vuelve a China!, recordando el extraño incidente décadas después con su humor característico. Comentó Briner secamente, «Era un zapato perfectamente utilizable. El hombre debía odiarme de verdad». Todavía, sin inmutarse por las reacciones iniciales encontradas, Briner se puso a trabajar sin descanso para reforzar la conexión del público con su rey Mongkut con una precisión implacable. Combinaba una arrogancia arrogante con dudas latentes, aportando una nueva y tentadora tensión psicológica a este pequeño tirano.
La hipnotizante presencia escénica de Briner y sus evocadoras maneras pronto hicieron que las multitudes de Broadway acudieran exclusivamente a verle brillar en este vehículo, por lo demás plano. Entonces, en un momento que entró en la leyenda teatral, Briner tomó la decisión crucial de afeitarse completamente la cabeza para ajustarse a la realidad histórica de una rey siamés del siglo XIX, en lugar de llevar la peluca convencional de las producciones anteriores. Este llamativo movimiento estético multiplicó por 10 la intensidad bruta que crepitaba tras los penetrantes ojos de su rey. Esa apuesta creativa resultó ser el golpe maestro que le catapultó al estrellato inequívoco. El destino echó una mano, también, en la consolidación de Briner como la legítima pieza central del rey y yo después de ese tambaleante abrazo inicial. En 1952, mientras que la producción fue aclamada por la ya definitiva interpretación de Briner, la actriz principal, Gertrude Lawrence, se desplomó repentinamente entre bastidores un sábado por la tarde durante una representación matinal y murió trágicamente de cáncer de hígado en solo 5 meses. Mientras Briner emitía las debidas declaraciones lamentando la prematura pérdida de Lawrence, Brooke, la hija del productor de espectáculos Leland Hayward, señaló astutamente el cambio práctico en sus memorias Haywire. Escritura: Gertrude Lawrence murió durante el rodaje, y de repente Jules Briner era la estrella. En efecto, la terrible ausencia de Lawrence erradicó cualquier debate anterior sobre la pertenencia del programa a su antigua primera dama, asegurando completamente que Briner gobernara este reino en adelante solo. Briner ganó merecidamente el premio Tony al mejor actor por su interpretación del calvo gobernante quijotesco. En la adaptación cinematográfica de 1956, junto a Deborah Kerr, mientras Anna presentaba su presencia incendiaria al público mundial, muchos deslumbrados por esta criatura escandalosamente descabezada, que representa el exotismo absoluto en la pantalla y el magnetismo hechizante fuera de ella. La propia Kerr describió cariñosamente la primera vez que vio a su nuevo, infamemente fólical y desafiado coestrella, declarando memorablemente: Jules de la impactante nueva calva y la nariz respingona me dejó sin aliento. Más allá de Siam, versátil, exótico. Aunque ningún papel posterior igualó la estelar carrera que alcanzó Jules Briner interpretando al rey Mongkut, no obstante, demostró una impresionante variedad en el seguimiento de papeles exóticos a lo largo de los últimos años de su carrera, años 50 y 60, que lo consolidó como el antagonista extranjero más flexible de Hollywood. Recién catapultado a la fama mundial todavía gracias al rey y al... Es un éxito descomunal. En 1956, Brenner aprovechó la oportunidad para unirse a Cecil B., la gran epopeya de DeMille sobre los 10 mandamientos, como el faraón Ramsés frente al Moisés de Charlton Heston. En las pruebas preparatorias de maquillaje, sin embargo, resultaba evidente que la calva lisa y característica de Briner, unida a una complexión mucho más delgada, 170M, proyectaba un dominio de mando mucho menos innato que el imponente Moisés de 190M de Chuck Heston, que destilaba autoridad bíblica. Obsesivamente decidido a no sufrir ninguna dominación física de Heston bajo los clics calientes del estudio, Briner inició un intenso régimen de culturismo en los descansos del rodaje, esforzándose por esculpir algo de musculatura visible en su esbelto cuerpo de Ramsés. Entre tomas, siempre hacía ejercicio con pesas para aumentar el pecho y los brazos, para alcanzar la paridad con el imponente físico de Heston. Aunque es probable que en los círculos de cotillas de Hollywood se haya exagerado cualquier tipo de tensión entre los dos protagonistas, surgieron relatos creíbles de Briner haciendo flexiones sin parar, y repeticiones con mancuernas para forjarse un adversario más plausible contra los santos músculos de Moisés. En la película terminada, los destellos del físico nervudo y las expresiones faciales cinceladas de Briner proyectaban con eficacia el formidable antagonismo necesario para enfrentarse a la presencia gigantesca de Heston. Siguiendo la estela de estas dos actuaciones de titanes en Technicolor, Briner no tardó en descubrir que a Hollywood le encantaba dar al hombre misterioso un papel ambiguo, acento maleable en casi cualquier representación que vagamente requiera no caucásico, eurasiática o etnia latina. Mientras que algunos papeles se acercaban inevitablemente a incómodos estereotipos raciales ofensivos para los estándares modernos, Briner aportó una reflexión innata que buscaba imbuir a sus personajes de dignidad y matices más allá de las caricaturas simplistas. Con acentos precisos pero adaptables y una comodidad camaleónica que se desliza entre las batas, kimonos, uniformes de guerra rusos, equipo de vaquero o túnicas para sus más de 70 diversos papeles en la pantalla.
Durante 30 años, Briner demostró ser capaz de vivir en casi cualquier cultura. Por este cálculo versátil en curso, aunque innegablemente sigue siendo un incondicional ruso-suizo, su sigilo interpretativo convirtió a Briner en el Everyman global de Hollywood. En efecto, esta versatilidad, unida a una personalidad a veces misteriosa a pesar de la fama, le valió a Jules Briner el colorido apodo de Jules Briner, el embajador de Hollywood de todas partes. El propio Briner bromeó una vez sobre su diversidad en la pantalla. Solo hago de mí con diferentes disfraces y acentos. En última instancia, al público internacional le encantaban los tonos aterciopelados de su voz, mirada imperiosa asomando por debajo de su lustrosa cabellera desnuda, y talento asumiendo convincentemente casi cualquier papel extranjero bajo prodigiosas capas de garbo teatral. Para esa generación, apenas importaba si un ruso retrataba a españoles, griegos, jeques árabes, guerreros Cheyenne, oficiales vietnamitas, pistoleros argentinos o reyes chinos. Lo que deslumbró a los aficionados fue que Briner los hizo vibrar a todos con su singular chispa. Westerns y mano a mano con McQueen. En 1960, en la cima de su exótica fama interpretando a misteriosos extranjeros, Jules Briner dio un giro inesperado al género del oeste americano. Coprotagonizó Los Siete Magníficos junto al entonces rompecorazones Steve McQueen. Ambientada en México, Briner interpretó al misterioso pistolero vestido de negro Chris Adams, al frente de 6 mercenarios forajidos estadounidenses que defienden un pueblo indefenso de los bandidos merodeadores. McQueen fue elegido para el papel de Vin Tanner, uno de los miembros del equipo de Adams con una personalidad llamativa, cuya forma de violar la ley en la calle le convirtió en un aliado incómodo. Fuera de la pantalla, sin embargo, a medida que se desarrollaba la producción, surgió la noticia de una rivalidad aún más incómoda entre los protagonistas. A pesar de su peligrosa relación en pantalla, al parecer, Briner desconfiaba de los intentos de la estrella más joven por llamar la atención, sintiendo una amenaza a su dominio como cabeza de cartel nominal. Estas inseguridades procedían en parte del físico, ya que Steve McQueen era 5 centímetros más alto que Briner, que desde niño se sentía acomplejado por su estatura. Obsesionado con no permitir que la estatura natural de McQueen le hiciera sombra figurada o en los fotogramas de la película, se dice que Briner construía llamativamente pequeños montículos ocultos de tierra bajo sus propios pies durante las escenas que compartían. Esto le permitió situarse visiblemente elevado unos centímetros por encima de McQueen injustamente. Sin embargo, cumplió la fijación de Briner de que su posición nunca debía parecer inferior al lado de su ascendente contrincante, consciente de esta táctica furtiva. Sin embargo, McQueen hizo entonces su propio movimiento de poder mediante la represalia pasiva. La astuta estrella pateaba discretamente las plataformas sucias ocultas de Briner poco a poco durante cada toma, intentando sutilmente devolver el paisaje a la paridad natural. Estos juegos de cabezas entre personajes, reflejados por sus antihéroes pistoleros que definen betas independientes y desconfianza mutua, intensificaron las tensiones entre los protagonistas fuera de la pantalla. Briner se volvió tan paranoico con la idea de que McQueen le robara protagonismo, que una vez contrató a un ayudante de equipo, cuyo único trabajo consistía en contar cuántas veces McQueen tocaba o ajustaba su característico sombrero de vaquero durante las intervenciones de Briner. Para Emergentes 1960, Hollywood pertenecía cada vez más a un joven, viril Marlon Brando y este acerado McQueen, no mundano, ancianos de los 50 como Cary Grant o Briner. Así que su miserable paranoia de ser eclipsado, aunque quizás comprensible a cierto nivel, también vino a definir el descenso estelar de Briner a las ofertas interpretando a heavies en lugar de a protagonistas en proyectos mediocres a partir de entonces. Su infame rivalidad hizo brillar a la prensa de Hollywood. Pero al dejar que McQueen se metiera tan corrosivamente en su piel, en lugar de coexistir profesionalmente, podría decirse que la amargura y el ego de Briner dañaron más la trayectoria de su carrera con este fatídico punto de inflexión de 1960. Reputación enigmática y exigencias inflexibles. La estrella de Jules Briner alcanzó su cúspide gracias a sus icónicas interpretaciones en El Rey y Yo y Los 10 Mandamientos. Su reputación de hacer demandas escandalosas fuera de la pantalla, propias de un monarca imperioso, también se disparó entre el personal del estudio y sus colegas estrellas. Siempre telegrafiando dureza con voz áspera y mirada acerada, Briner aportó una intimidación fría similar a las negociaciones, buscando maximizar todas sus comodidades y privilegios sin importar la imposición. Aunque complejas inseguridades personales catalizaron estas tendencias controladoras entre bastidores, a los subordinados, la frecuente crueldad de Briner al negarse al más mínimo acomodo le convirtió en la personalidad más temida y despreciada de Hollywood. De ahí que recibiera apodos tan sarcásticos como el Gruñón o el Rey de los Tacaños,
aludiendo a sus míseras expectativas a pesar de su fortuna cosechada, protagonizando fastuosas superproducciones. Durante el rodaje del drama de la Segunda Guerra Mundial Moraturi, en 1965, Briner realizó posiblemente su jugada de poder más excéntrica. La película requería extensas secuencias a bordo de cargueros en alta mar. Sin embargo, temiendo el paso monótono a través de aguas grises agitadas después de interminables días actuando, Briner exigió a producción que construyera un helipuerto improvisado directamente en el barco. Esta modificación especial le permitió encargarse personalmente de un helicóptero privado, llevando al gran hombre solo a tierra para consolarlo al final del día, abandonando al reparto y a la tripulación menos numerosa a viajes estándar por el océano de vuelta. Mientras que otras estrellas como Marlon Brando o Frank Sinatra tenían fama de chicos malos fuera de la pantalla, Briner fue probablemente el único actor de la historia que necesitó que le llevaran en avión a diario, fuera de un rodaje mundano, no sea que se digne sufrir el paso común. A través de las décadas, cuando los estudios o los dueños de los cines accedían a sus preferencias, nuevas exigencias igualmente extraordinarias parecían sucederse continuamente. El camerino personal de Briner, espléndidamente amueblado y personalizado, y sus indulgentes atenciones se hicieron tan legendarios como sus actuaciones. El biógrafo Michelangelo Capua relató algunas de las desorbitadas expectativas cotidianas de Briner, incluyendo cartones de la misma marca de agua mineral, mobiliario especial, líneas telefónicas adicionales, espejos, rollitos de huevo y acondicionadores de aire. Todo estaba hecho a la medida de su comodidad, sin concesiones al coste o a la carga. Siempre que las circunstancias no estuvieron a la altura de este esplendor previsto, Briner no pensó en amedrentar a los organizadores al estilo de Clint Eastwood, ni en marcharse enfadado y causar molestias a todos los implicados. Un caso aterrador ocurrió durante una entrevista como invitado en el programa Today de la NBC, cuando al llegar se encontró con asientos escenificados de altura desigual. Briner abandonó con disgusto a la presentadora Barbara Walters-Smith Show, en lugar de sufrir la marca menor de la disminución de la estatura al lado de sus compañeros invitados en la televisión en directo. Tales actos egoístas, rayanos en el desorden narcisista, le granjearon el desprecio de sus compañeros por la enorme fragilidad interior que contradecía esa fachada exterior de bruto. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. El mundo le conocía como el icónico actor de cabeza rapada de El Rey y Yo, pero pocos conocían a la hija secreta de Jules Briner con la modelo y actriz Frances Martin, escondido de los focos. La hija de Jules Briner confirma lo que siempre pensamos. Lark Briner revela los altibajos de ser la hija de una megaestrella de Hollywood, nacidos fuera de los límites del matrimonio. Jules no reconoció a Lark como hija suya hasta que ella tuvo 17 años. A pesar de una relación de montaña rusa, ahora aprecia la memoria de su padre. Orgulloso de su estelar carrera como actor y de su valiente defensa antitabaco antes de que el cáncer de pulmón acabara con su vida en 1985. Lark también viajó a Rusia para inaugurar la estatua de su difunto padre en Vladivostok, su ciudad natal. ¿Por qué recuerda más a Jules Briner? Dinos cuál es tu interpretación favorita de Jules Briner en los comentarios. El intelecto buscador. Más allá de la fama interpretando a forzudos exóticos, Jules Briner cultivó en privado amplias pasiones intelectuales que configuraron dimensiones más profundas de su persona. Políglota desde la juventud, Briner llegó a dominar el inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, cantonés, japonés y algunos gitanos, que le imprimió una perspectiva única tanto en la actuación como en compromisos como su labor humanitaria para los programas de refugiados de las Naciones Unidas. Durante la mediana edad, Briner también cultivó una gran afinidad por la historia y la filosofía moral, bajo la influyente dirección del erudito Dr. Paul Schulp, el afamado profesor que fundó el archivo Library of Living Philosophers, de entrevistas en profundidad con pensadores de renombre. Aunque nunca asistió formalmente a la universidad, Briner auditó los cursos universitarios de ética impartidos por Schulp y dirigidos a los principales responsables de la toma de decisiones. Aportó un compromiso tan enérgico a estos estudios que Schulp elogió el intelecto de Briner, que no se detiene. Tenía una de las mentes más brillantes que he conocido. Esta feroz curiosidad no hizo sino aumentar con la edad, a medida que Briner devoraba densos tomos, desde los antiguos poetas orientales hasta los clásicos rusos Tolstoy y Dostoyevsky, durante sus extensos viajes. El biógrafo Capua señaló que Briner era un gran lector y poseía una inmensa biblioteca. A menudo, sus contactos en todo el mundo, conocedores de sus gustos eclécticos, le regalaban volúmenes raros. Algunos que descartaron la calvicie, exóticos intérpretes como meras caras bonitas de Hollywood, o villanos tópicos, se asombraron al descubrir el gran apetito de Briner por abordar escritos sobre política, economía, bellas artes y la ópera, o reunir una colección de fotografía artística que supere las 8.000 imágenes tomadas personalmente, incluyendo luminarias Marlene Dietrich,
Mia Farrow y Leonard Bernstein. A Briner también le gustaba jugar al ajedrez con amigos famosos y disputar partidos de desempate entre bastidores en las noches de estreno, a menudo impulsado tanto por la predilección competitiva como por los nervios teatrales. Esta dimensión intelectual, poco divulgada, ayuda a explicar la intriga que atrajo a Briner en los últimos años de su carrera hacia los conceptos pioneros de la ciencia ficción que percibió en el guión de Westworld, el primer thriller del oeste del autor Michael Crichton, de 1972. Ambientado en un parque de atracciones de fantasía futurista, donde los visitantes adinerados interactuaban hedonistamente con androides humanoides, programados para satisfacer todos los caprichos y deseos aventureros de la época de las fronteras. La idea central del guión de que la tecnología no tiene límites, oscuro, los apetitos humanos inconscientes, fascinaban a Briner mientras se preparaba obsesivamente para interpretar al pistolero robot que funciona mal y que de repente ataca sádicamente a sus clientes. Vida privada. A pesar de que más tarde se les encasilló en la pantalla como pícaros sin ataduras que viven entre comunidades extranjeras, fuera de la pantalla, Jules Briner alimentó durante toda su vida unos anhelos domésticos sorprendentemente tradicionales como hombre de familia. Se casó 4 veces, que abarca casi 4, y engendró 5 hijos que hoy recuerdan tiernos momentos privados más allá de la austeridad, que rechaza gastos emocionales innecesarios. El primer matrimonio de Briner con la actriz Virginia Gilmore, de 1944 a 1960, tuvo como hijo a Rock Briner en 1946, que maduró hasta convertirse en historiadora y escritora que enseña en Connecticut. Trágicamente, Rock falleció recientemente, en octubre de 2023. En 1962, durante el segundo matrimonio de Briner con la modelo chilena Doris Kleiner, engendró a su hija Victoria, consultor residente en Los Ángeles. La hija de Jules Briner confirma lo que siempre pensamos. Con su tercera esposa, Jacqueline Theon de la Chaume de 1971 a 1981, Briner adoptó a jóvenes vietnamitas huérfanos de guerra, Mia y Melody. A pesar de las frecuentes separaciones y controversias en su carrera, su hija consideraba a Jules como un gran y cariñoso padre. Su último matrimonio, en 1983, con la bailarina malaya Kathy Lee, duró felizmente hasta su muerte en 1985. Según cuentan varios niños, a pesar de la sucesión rota de madres, Briner cultivó conexiones profundas y duraderas con cada uno de ellos, incluso a través de las transiciones. Sin embargo, esta satisfacción doméstica solo afloró en privado tras cerrar la puerta del escenario. Públicamente, Briner podó un contradictorio, imagen avara que prohíbe los excesos frívolos. A pesar de que los ingresos máximos de su carrera superan los $157 millones actuales, tenía un cómico en los platós de cine y las giras publicitarias, donde los privilegios necesitaban un estricto ojo gestor. Briner viajaba con sus propias provisiones y herramientas, incluso para cenas de banquetes para controlar las porciones. Una vez, reprendió a un chef francés por despilfarrar recortes de verduras. Algunos amigos especularon con que esta curiosa tacañería era una compensación excesiva por la pobreza y el exilio tempranos, infundiendo un temor duradero a la inestabilidad. Pero como en todos los asuntos de Briner, los motivos definitivos siguen siendo elusivos. Quizá Mel Brooks parodiara la doble personalidad pública y privada de su amigo Briner, más perspicazmente detrás de la pantalla. Camelos, pirámides, extravaganzas, acechaba esencialmente fuera de la pantalla. Contradicciones siempre finales entre autopercepciones y realidades demasiado humanas. Llamadas al telón como el rey. A pesar de las frustraciones por la disminución de los papeles cinematográficos en el años 60, cuando el gusto del público dejó atrás las epopeyas exóticas de Hollywood, Jules Briner volvía continuamente a los dominios escénicos donde alcanzó el estrellato por primera vez. A lo largo de los últimos años hasta su telón final, The King and I's King Moncut representó la tarjeta de visita característica de Briner, llenar salas de conciertos y hacer giras que le permitieran tanto el confort como la gloria en la vejez. Después de la primera carrera, Briner revivió primero a su majestad calva, durante una reposición en Broadway en 1977. Entonces, durante gran parte de sus 50 y 60 años hasta poco antes de morir a los 65, apenas pasaba un año sin que Briner protagonizara alguna fastuosa producción del clásico de Rodgers y Hammerstein para multitudes nostálgicas. En 1985, cuando el cáncer de pulmón le obligó a hacer su última reverencia, su número de espectáculos del rey en toda su vida alcanzó el récord Guinness de 4.625, que nunca se reprodujo ni es comprensible hoy en día. Abrazar la espiritualidad y hacer las paces. Tras recibir en 1983 un devastador diagnóstico de cáncer de garganta terminal como consecuencia de haber fumado mucho durante toda su vida, Jules Briner se enfrentó a la realidad con un mínimo de autocompasión. De alguna manera este depredador ápice, tan cauteloso de las vulnerabilidades percibidas en etapas anteriores de la vida, convocado gracia tardía frente a la más cruda verdad, por fin,
con poco tiempo y aún así mucho significado, se despertaron dimensiones dormidas más profundas que cambiaron el enfoque hacia la familia y la espiritualidad. Ya fascinado desde hace años por el pensamiento oriental, arte y el budismo, Briner comenzó a estudiar de forma concluyente para penetrar más significativamente en los conceptos místicos, a la vez que aceptaba el dolor y las líneas temporales finitas. Y la disciplina que primero le atrajo a buscar la autenticidad teatral, interpretando a gobernantes asiáticos, que ahora canalizaba profundamente de cara a esa última resistencia. El ex monje budista Quentin Belding, que se acercó a aconsejar al actor, notó una nueva alegría observando la maravilla de la renovación tardía de Briner. Jules se acercó a la muerte maravillosamente como un samurái, contenido finalmente simplemente hundiéndose en el destino con intrepidez que pocos logran. Durante agotadoras rondas de radiación frenando el avance del cáncer, que finalmente resultó inútil, Briner también grabó enseñanzas sobre el sufrimiento y la impermanencia de Dogen, maestro zen del siglo XIII. Belding recordaba incluso haber oído a los estoicos rusos invocar mantras y principios clave aprendidos mientras la muerte se acercaba. Mientras viejos íntimos actores frecuentaban su lecho de muerte, Belding percibió con interés que sus lazos terrenales les servían de poco consuelo. Más bien, Briner se consolaba únicamente cruzando puentes espirituales. Como después de toda una vida mandando en todos los ambientes, solo ahora se somete a confiar en lo desconocido. Dada la lujuria de Briner más grande que la vida, esta rendición al final conmovió enormemente a los testigos. Ese cambio representaba triunfar por fin sobre las fijaciones del orgullo, vislumbrando por fin que estos consumían mucho menos de lo que se creía. En última instancia, habiendo interpretado al omnipotente Ramsés y al todopoderoso Oz, entre otros imponentes papeles de Alfa, superar incluso a Cáncer resultó insignificante al lado de la humildad haciendo la última pieza. Para este renacido monarca moribundo, al menos, los santos griales brillaron más al dejar ir todos los símbolos de estatus. En octubre de 1985, tras luchar contra un cáncer de pulmón durante 2 agotadores años con radioterapia y quimioterapia que intentaban erradicar los tumores malignos de la garganta, se hizo evidente que los tratamientos solo podían detener la enfermedad terminal en lugar de esperar revertir el destino de Jules Briner. Sin embargo, siempre el showman de Hollywood, incluso frente al telón, Brenner diseñó los arreglos para un sorprendente acto final engañando a la oscuridad, un mensaje póstumo de servicio público antitabaco que grabó con la intención de que sonara tras su inminente fallecimiento. Aunque a mediados de los 80 la sociedad seguía tolerando el tabaquismo omnipresente en la vía pública, el objetivo de Brenner era utilizar su sombrío desenlace para hacer una llamada de atención sobre los riesgos del tabaco. Habiendo empezado a fumar a los 12 años, Briner rueda por 1983, infligiendo esta sentencia totalmente evitable, perdiendo la mitad de su vida por una fuerza adictiva abrazada ignorantemente. En su icónico comercial de 20 segundos, la determinación personal de Briner sigue ardiendo ferozmente mirando al objetivo, declarando simplemente: ahora que me he ido, te lo digo yo, no fumes. Hagas lo que hagas, simplemente no fumes. Ese inquietante barítono hablando literalmente desde la tumba resonó profundamente transmitiendo urgencia frente a pérdidas profundas. Sorprendentemente, en solo 6 meses, según los informes, más de 800.000 estadounidenses dejaron de fumar de forma permanente inspirados por la admonición de Briner de no llegar a ellos. Para un público condicionado a desestimar los vínculos con el cáncer de fumador como un alegato personal especulativo de una celebridad admirada a la que le habían robado la vida, de repente se sintió lo suficientemente real como para activar el cambio. Por ese acto vulnerable de admitir abiertamente la invencibilidad donde su cadenciosa voz parecía antes a prueba de todo asalto terrenal, Briner detonó el deber ético atrasado, su verdad rompiendo el consenso persistente y suspendiendo el juicio sobre la cuestión. A lo largo de sus 40 años de carrera como actor, ha protagonizado numerosos momentos imborrables en la pantalla y en el escenario. Este final dolorosamente honesto, fuera de la pantalla, en el que se reconocen las consecuencias químicas y cancerígenas, aún subestimadas en aquel momento, merece una mención especial, porque en su muerte, Briner obligó a muchos a enfrentarse a amenazas que finalmente descartaron escuchar solo de él. Por una vez, ese centurión no estaba actuando. El destino hizo que esta vez la actuación fuera real, y fue poderoso. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.